Era simplemente un creyente. Y ser discípulo es un paso más. Jesús mismo lo dijo. En el capítulo 8 de Evangelio de Juan dice que había algunos judíos que creyeron en él, ¿no? Pero a estos que habían creído les dice: si vosotros guardáis mis palabras, ¿no? Si guardáis mis palabras, las ponéis por obra, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ser discípulo es un paso más, ¿no? Y en este texto que está terminando el libro de Efesios, después de que el apóstol Pablo ha dado una disertación y ha hablado de doctrina y cosas muy serias, muy interesantes, pues termina hablando de un personaje, que no dice mucho la Biblia, pero que es muy interesante. A veces, hermanos, la Biblia cuenta cosas a través de personas, de la vida de la gente. Por ejemplo, vamos a hablar de la fe de Abraham. No vamos a disertar de lo que es la fe, pero si hablamos de Abraham, oyó una voz, caminó y obedeció, ¿no? Hay cosas que se nos quedan ahí grabadas, ¿no? Dios habla a través de las vidas, ¿no?, de la gente. Es más, el apóstol Pablo dice que nosotros somos cartas vivas también, ¿no? Para que otros puedan leer, ¿no? No solamente se trata de hablar el Evangelio, sino que tiene que haber también una correspondencia con tu vida, es lo que respalda eso. Si no hay una consonancia entre la vida y las palabras, hay un conflicto. Y no pienses simplemente que son cartas vivas para la gente de afuera, sino necesitamos cartas vivas también para adentro. Hay gente que está empezando, necesita referencias. ¿Estás preocupado de eso? ¿O estás pensando en eso? Hay gente que necesita referencias. En los momentos de crisis, a veces no basta solamente con las reuniones y con las oraciones. Necesitamos gente que sea un ejemplo. Yo, los momentos que he pasado mal, me ha agarrado, lo primero que me ha venido a la mente es cómo vivieron mis pastores o las personas que me precedieron, cómo se enfrentaron a situaciones difíciles. Siempre nos decían la gente que algunos ya están con el Señor, dice: hermano, mantente animoso y mantente fiel al Señor. El Señor es bueno al final de las cosas. El Señor viene el momento oportuno que viene, pero mantente fiel, ¿no? Y ver la vida de esa gente al cabo de tantos años, pues a mí me daba un ánimo. O sea, que necesitamos cartas vivas para afuera, pero cartas vivas también para adentro. Y aquí aparece un hombre que se llama Tíquico. No animó a poner este nombre a algunos porque me hace un poco raro, ¿no? Pero es un personaje que dice muy poco la Biblia de él. Muy poco. Es más lo que no dice que lo que dice. Pero deja cosas que me hace pensar, ¿no? Leo el versículo 21, con esto quiero comenzar. Dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel, ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y para que consuele vuestros corazones. Amén. Hay dos versículos, pero dice cosas, una cosa muy importante. Pero mira, os voy a hablar un poco, voy a meter un poco en el contexto, ¿vale? Que creo que también habla. Pablo está en Roma. Esta carta está escrita no está en la prisión, primeramente está en un arresto domiciliario. Y como dice en el capítulo 13 del mismo Efesios, dice que los efesios estaban muy preocupados por lo que le estaba pasando a Pablo, estaban preocupadísimos. Y si os acordáis, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo se despide de los efesios y hay un momento, está en el capítulo 20-21, dice un momento muy emotivo,
porque dice que el Espíritu Santo les estaba hablando a través de ellos, había profecía, dice, lo vas a pasar muy mal, lo vas a pasar muy mal, que te van a hallar en cadenas, te van a hacer cosas, ¿no? Nada menos que... Y Pablo dice, no, pero yo pongo mi mente hacia adelante, ¿no? Quiero ir a Jerusalén. Y hay un momento tan sentimental y emocional, ¿no? Que se abrazan, que lloran, y eso demuestra mucho el cariño y el afecto que tenían los efesios por el apóstol Pablo, ¿no? Y resulta que Pablo va a Jerusalén, y abreviando un poco, hasta llegar a Roma calculamos, si tú sigues el libro de los Hechos, calculamos unos 2 años y medio, en los cuales hay le pegan, bofetadas, intentos de asesinato, naufragios, tiene que estar en un sitio, da testimonio a las personas que están allí, pero bueno, termina después en Roma, y en Roma tiene a Tíquico, este personaje que es muy interesante, ¿no? Y de Roma va a escribir 3 cartas, lo que más o menos llama un poco la correlación, ¿no? Va a escribir los Efesios, va a escribir a Filemón también, y le va a escribir también a los filipenses, creo que sería en ese orden. Colosenses, Efesios y Filemón, 3 cartas eran exactamente, ¿no? Lo podemos ver después. Bueno, la primera cosa que a mí me hace pensar, hermanos, es la necesidad de preocupación entre los creyentes. Si una persona se ha convertido al Señor, uno se tiene que preocupar por la obra de Dios y por los hermanos. No me entra en la cabeza que alguien que le ha entregado su vida al Señor, que están pensando en este camino, no se preocupe o se despreocupe. Hace 25 años, hermanos, que empezamos en las cárceles, pero antes habíamos empezado otras cosas también. 25 años. Y la pregunta es, ¿os preocupa la obra del Señor? ¿Tenéis preocupación por la obra del Señor? ¿Preocupación también por los hermanos? Eso es una cosa muy importante. El hecho de poder guardarnos unos a otros, de poder orar. Cuando yo entré la primera vez en la iglesia, a mí lo que más realmente... digo que me tocó lo primero, después fue la palabra de Dios, el mensaje fue algo especial, ¿no? Todavía me acuerdo, pero hay algo que allanó el camino, y es que la gente me venía a saludar y me recibió, y no era algo prefabricado, era algo que éramos pocos, pero había una cosa ahí que yo notaba que era algo real, ¿verdad? Y que se interesaban por mí. Además que yo venía de Palma de Mallorca, aquí no tenía nadie, y qué haces y tal. Hermano, no, hay cosas tan sencillas y tan básicas y tan necesarias que tú no puedes cumplir. No puedo entender que la gente no se preocupe por lo que está pasando. O al menos poder estar, hermanos, orar unos por los otros. Para eso tienes que conocer lo que está pasando al otro hermano. Y es una necesidad. Aquí Pablo dice que los efesios estaban preocupados por lo que estaba pasando Pablo. Porque le estaba sucediendo, si comía, no comía, qué le estaba aconteciendo, ¿no? Había una preocupación. Y manda a Tíquico para que les consuele. Es muy interesante, parece que a Pablo se le destaca, dice el primer versículo, dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos, lo que hago, todo lo hará saber él. Parece que Pablo se le ha acabado el papel y la tinta, o está preocupado en la doctrina y otras cosas, y manda, dice, no, o lo van a saber, todo lo que me pasa a mí, o lo va a hacer saber él, ¿no? Bueno, una persona que tiene confianza, que se ha ganado el afecto de Pablo, que es la confianza de Pablo, y puede hablar, que él pueda hablar de lo que le está pasando al apóstol, a otros, y poder consolarles a otros. Eso dice mucho. Necesitamos gente así. Gente en que poder descansar, ¿no? Gente que pueda crear puentes, no destruirlos. Gente que pueda hablar al corazón de las personas. Es una necesidad. Gente que se preocupa por otras personas. Si eso no sucede, aquí cada uno va por su lado,
pasan cosas, el otro se va, el otro no sabemos. Tiene que haber una preocupación, hermanos, por la obra de Dios y por las personas. Si andamos en el Señor, debería preocuparte la familia de la fe. ¿Cómo no? Y la obra de Dios, los hermanos, el crecimiento, los obstáculos, las cosas que pasan. ¿Qué pasa con la ONG Nueva Vida? ¿Qué pasa con la evangelización? ¿Qué hacemos con aquello otro? ¿O solamente somos creyentes? Es un peligro, hermanos, es un peligro venir y quedarse en la iglesia y nada más. Tú no has sido llamado a ser un creyente, tú has sido llamado a ser un discípulo que de alguna manera con tu vida, con tus palabras, pues se preocupa de la obra de Dios y va demostrando las virtudes de Jesús hacia los demás. Pero acuérdate, para afuera y para adentro. Es muy necesario eso. Necesitamos hombres así y personas así. Otra cosa que habla el texto que dice acerca de Tíquico, no dice, ya te digo que no dice mucho, pero dice: el hermano amado y fiel, ministro en el Señor. Una persona que es amada y alguien que es fiel. Leyendo, siempre me quedó en la mente, porque leyendo un diccionario que se llama María Moliner, esta señora, aunque no entró en la Real Academia de la Lengua, fue una persona excepcional. Su vida, su biografía te conmueve. Pero cuando ella se atreve a dar unas connotaciones sobre las palabras que la Real Academia no las pone, ¿no? Por eso es muy importante ese diccionario, ¿no? Y además lo escribió una mujer. Ahora como estamos, pues mira, sin complejos, ¿no? Pero me gusta mucho. Y hablando acerca de la fidelidad, dice cosas así. Dice: alguien, hablando de fiel, dice: alguien que es leal, alguien que guarda la fe, alguien que es constante en los afectos, constante en el cumplimiento de sus obligaciones, alguien que no defrauda la confianza que se ha depositado en él. Leales, personas leales en nuestras relaciones y fieles en nuestras obligaciones. Esto ya, para mí, ya casi siempre es como un sermón. Gente que es leal, fiel en las relaciones con las personas, con los hermanos, que se puede confiar en ti y que no olvida tampoco sus obligaciones y sus compromisos. Si tú realmente eres un discípulo del Señor, te tienes que comprometer con la iglesia donde tú estás. No te comprometas con la iglesia universal, porque eso es un poco estar en ninguna parte. Donde realmente tú creces, donde tú realmente tú maduras, es en la iglesia donde Dios te ha puesto. Ya tenemos experiencia que hay hermanos que van de flor en flor, ¿no? Que van de aquí a allá, aquella que tal, no sé, hay roces, historias, pues ya no te tal, no se arreglan las cosas. Total, la gente no madura y no crece. La Biblia dice que, el apóstol Pablo habla de que es necesario los roces, ¿no? Para que salgan los que son aprobados. Pero necesitamos gente que sea fiel, gente en la cual tú podamos confiar o darte esa confianza. El apóstol Pablo dice que le descansaba en él. De este os lo contará todo. Yo ya os he dado la doctrina, os he dado la paliza con esto, con otro, pero este os va a contar todo. Y este mi puro agrado, ¿no? Así que menuda confianza tenía con este personaje. Constante en el cumplimiento de sus obligaciones, alguien que no defrauda, leales en nuestras relaciones y fieles en nuestras obligaciones. Hermano, plantéate esto, tus compromisos en la iglesia. No estoy hablando de dinero, que también,
No estoy hablando de dinero. A veces son otras cosas. Pero tus compromisos en oración, orar unos por los otros. Las oraciones, cuando las oyes, sabes si uno ha vencido el egoísmo o vive solamente para sí o está en su mundo solamente. O hay alguien que deposita sus oraciones y ora por los demás. Eso es un punto más adelante. La preocupación por la obra. La necesidad de poder tener comunión. Hay oraciones comunitarias. Necesitamos orar unos por los otros. Necesitamos guardarnos unos también. Hay cosas que a veces creo que el enemigo nos mete unos tortazos porque nos pilla bajos. No tenemos concienciados en esta aspecto. Y tenemos que tener esa concienciación también. Dios quiere que seamos fieles. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 7 dice: yo soy un Dios que es fiel. Es parte del carácter de Dios. Y, hermanos, Dios quiere que nosotros seamos también imagen. Él dice que Él nos creó a su imagen y semejanza, ¿no? Parafraseando un poco el versículo, Él nos hizo que nos pareciéramos a Él. Si Dios es santo, tú tienes que... Si Dios es amor, y si Dios es fiel, sigue el texto, dice, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros. Dice, y para que consuele también vuestros corazones. La consolación. Hijo de consolación, ¿os acordáis de Bernabé? Bernabé también es otro personaje también muy interesante, porque cuando había algún problema, por ejemplo, lo vemos con el apóstol Pablo, en Hechos de los Apóstoles, en los primeros 8 o 9 capítulos, nadie se creía lo que le había pasado al apóstol Pablo, y encima le tenían miedo, ¿no? Este Pablo está pegando, está haciendo cosas a la iglesia del Señor y no le creían. ¿Y qué pasa? Dice que mandaron a Bernabé. Y resulta que Bernabé, cuando lo presenta, no le creen a Pablo. Creen que Bernabé, no, lo que le ha pasado a este, ¿no? Eso es verdad. Es decir, gente que podía hablar por otros de lo que había hecho Dios en su vida. Y eso era precioso, ¿verdad? Consolaos. La Biblia habla también de que nosotros tenemos que experimentar a veces tristezas o experimentamos cosas. 2 de Corintios capítulo 1. Para experimentar también el consuelo del Señor. A veces no somos buenos consoladores. Solamente damos versículos de la Biblia. O solamente señalamos. O damos una fórmula mágica de lo que Dios puede hacer en un momento. No, tú confía en el Señor y ya está, ¿no? Y no escuchamos. Acordaos de los amigos de Job. Los amigos de Job decían verdadera sabiduría. Tú lees todo el libro de Job y no decían nada malo, absolutamente nada malo, ¿no? Y tienen ese momento que le canta en el capítulo 3, que dice que cuando vieron a Job que estaba triste y amargado y rascándose con una teja, dice el texto que se acercaron y estuvieron callados una semana sentados con Job sin decir nada. Les chocó tanto la tristeza que estaban acongojados ellos. Ahora, en el momento que empezaron a hablar, la endiñaron. Y Job se queja. Dice, pero bueno, ¿cómo que decir que yo he pecado? Me andan mal las cosas y es porque vosotros decís que yo he cometido... Pues delante de mí está Dios, que yo he hecho las cosas bien, ¿no? Y no veían la parte espiritual, que no era que Job había hecho algo malo, sino que Dios había depositado su confianza tanto en él que dejó que Satanás le probara, porque Dios confiaba en Job.
la prueba no era contra Job. Satanás no estaba probando a Job, estaba probando a Dios. Y Dios confiaba en Job. A veces no entendemos las cosas, hermanos, y hay que callar, escuchar o consolar o estar al lado también. Necesitamos que Dios nos consuele en nuestras circunstancias, aprender a escuchar su palabra, aprender a confiar en Dios en medio de esas cosas, entender a las personas que están pasando, que van a pasar por lo mismo, que puedan apoyarse en ti, sin que le des un sermón. Otra cosa que habla de él, dice, hermano, amado y fiel, ministro en el Señor. Esta frase aparece muchas veces en la Biblia. Estamos en el Señor. Hacemos las cosas, como dice, en el Señor. Es que tú te sometas a lo que Dios quiere hacer. Es estar bajo su dirección. Es depender de Jesucristo. Si estás con Él o no estás con Él. O dependes de lo que dice Dios y su palabra, o te estás buscando la vida. Es utilizar los dones y los recursos que Dios te ha dado para servirle, para ministrar a la iglesia, no para ministrarte a ti, sino para hacer crecer también la obra del Señor y del reino de los cielos, ¿no? Ese trabajar, ese estar en el Señor viene, hermanos, de una comunión con el Señor. El hecho de que tú estás en el Señor es porque tú tienes una relación con el Señor. El hecho de que tú tienes paz en el Señor es porque tú tienes una relación con el Dios de paz. El hecho de que tú tienes gozo en el Señor es porque tú tienes una comunión íntima con el Señor, que es lo que te da a ti la fortaleza para estar tranquilo de que Dios es el que tiene control sobre las circunstancias. Pero el hecho que cuando nosotros no estamos en el Señor, no mantenemos esa relación, nuestros miedos nos sobrepasan, nuestros temores y nuestras equivocaciones también. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Dice, Primera de Corintios capítulo 15, versículos 58. Dice, así que hermanos míos, amados, dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. Todas las cosas que tú hagas, todas, dependen, tu crecimiento y lo que se establezca en tu vida, es que tú estés en el Señor, que tú estés sometido, que tú dependas de Él, que tú aprendas a confiar en Él. Estas cosas se van aprendiendo, hermanos, pero tiene que ser una actitud de tu corazón, una actitud de someterte a su designio, a su palabra, de querer obedecerle, de querer servirle, de preocuparte por las cosas del reino de los cielos. Eso es lo que nos lleva a nosotros a estar también firmes. Depende mucho de eso. Y también para terminar, si habláramos de Tíquico, en el libro de Colosenses vemos otra cosa, no pone mucho la Biblia, ¿no? Pero dice en el libro de Colosenses, capítulo 4, vuelve a salir otra vez este personaje. Colosenses capítulo 4,
y dice algo también muy interesante. Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 9. Dice, todo lo que a mí se requiere, otra vez lo vuelvo a decir, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Y añade una cosa más, dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que os pase acá, él os lo hará saber. ¿Os sabéis quién era este Onésimo? Os dije antes que había 3 cartas que Pablo manda, la de Efesios, la de Colosenses y la de Filemón. Onésimo era un esclavo que se escapó, le hizo una jugada a Filemón y se fue. Y resulta que termina en Roma y ahí se convierte con el apóstol Pablo, por algunas circunstancias se convierte. Y ahora resulta que manda a Tíquico con Onésimo, con la carta de Filemón. Y la carta de Filemón es una carta, la verdad, muy bonita. Y hasta su forma de presentación, que lo hace. Pero quien lleva la carta y quien tiene que hablar por Onésimo es Tíquico. Es decir, una persona que le está diciendo, no solamente se le está presentando la carta de Pablo, sino está diciendo, mira, Filemón, Onésimo que te he traído yo aquí es digno de confianza. Él es el que respalda, ¿no? Alguien que es capaz de llevar a otros, ¿no? que han delinquido, que han hecho han creado un problema, ¿no? con otros, y él es el enlace. Necesitamos también gente así, que cree puentes, que cree relaciones, no todo lo contrario. No todo lo contrario. Gente que sea capaz de poder quitar asperezas entre los hermanos. Gente de poder hablar con esa autoridad y con ese cariño, con ese amor y esa confianza que puede darte para que puedas también recibir al hermano que ha hecho algo que está mal. ¿No necesitamos gente así en la iglesia? Necesitamos mantener nuestras buenas relaciones, porque es una de las cosas por las cuales nos ataca. Vosotros sabéis, esta iglesia ha sido atacada de muchas maneras, pero la peor de todas siempre es por la gente, por los creyentes, los mismos creyentes, que no eran tan creyentes, que tenían otros anhelos. Al final sale los anhelos o lo que desea cada uno. Hay otros que desean el bien ajeno, pero hay otros que buscan su propio bien. Necesitamos gente que sea como Tíquico, que cree puentes, que relacione a las personas, que diga, mira, esto, tranquilo, no pasa nada, se puede arreglar. Gente que de alguna manera pueda tapar las vergüenzas también. Gente, como dice Santiago en el último de su libro, dice, si hacéis que alguien, ¿no? que algún hermano vuelva otra vez, ¿no? pues habéis cubierto cantidad de pecados, pero en vez de ser personas que estamos en nuestro fortín, estamos siempre a la defensiva, ¿no? Gente que sea capaz de crear unas buenas relaciones en la iglesia. Hermanos, eso es fundamental. Es fundamental. Nos enfadamos por tonterías, creamos castillos donde no las hay, problemas también que no existen, cuando lo que nosotros tenemos que dedicarnos es a su obra, a que crezca, a predicar el Evangelio. Termina en este texto que hemos leído que al final, si tú lees 2 de Timoteo capítulo 4, lo que estáis tomando, versículo 12, hay otro problema, y es que Pablo llama a Tito y a Timoteo, y ¿sabes quién se queda en la iglesia de Creta? Se queda Tito. Es decir, una persona que era amada, una persona que era especial para el apóstol, se había ganado su confianza, una persona que era fiel, una persona que sabía consolar a otros
en el nombre de Pablo, él podía consolar, ¿no?, referente a los otros lo que le pasaba de otros, ¿no? Alguien que crea puentes y no crea divisiones en la iglesia. Pues alguien que era muy fiel. Ahora lo vemos en Timoteo como el pastor de la iglesia de Creta. Se mantuvo fiel. Necesitamos gente así, hermanos. Mis referencias, tengo hermanos que ya no están con el Señor, pero son mis referencias, no solamente la palabra, no solamente las profecías que me han dado, no solamente son las experiencias que yo tengo, sino que en esos momentos de crisis y momentos de problemas gordos, mis referencias son personas que se mantuvieron fieles. Nosotros somos cartas vivas para los de afuera, pero cartas vivas también para los de dentro. Amén. Y tienes que saber que tú tienes que preocuparte por la iglesia, tienes que preocuparte también por los hermanos, tienes que preocuparte por el buen desarrollo dentro de la iglesia. Esto no es para que tú te cuelgues y estoy en mi trabajo, en mi situación. Hermano, no puede ser esto así. Tú has nacido de nuevo para servir al Señor. Terminaba el miércoles pasado que decía a los hermanos que muchas veces yo creo que no hemos enseñado bien lo del bautismo. Hemos enseñado una parte del bautismo. El capítulo primero de Primera de Corintios, Pablo dice, pero vamos a ver, hay problemas entre vosotros porque a mí me bautizó Pedro, a mí me bautizó Jesús Calvo, a mí me bautizó, bueno, ¿y quién bautizó a Cristo? ¿Qué nombre se ha invocado sobre vosotros? ¿Cuál nombre? No se trata de quién te ha bautizado, sino se trata de a quién te has bautizado. Y hermanos, nosotros empezamos, hemos entendido el perdón, lo hemos entendido, hemos muerto y hemos empezado una nueva vida y caminamos en esa novedad de vida. Hemos sido transformados por su Espíritu Santo, ha tocado nuestro corazón profundamente, no cambios superficiales. Eso se ven, la gente superficial no sigue más de nada, es imposible. Si no hay un cambio profundo en tu corazón, no pasa nada. Lo hemos entendido eso. Pero no hemos entendido de que nosotros nos hemos dedicado al ministerio, al servir al Señor, a ser siervos del Señor. Jesús dice que Él vino para servir, y ese es el ejemplo que yo te he dado. Tú tienes que estar sirviendo al Señor en la iglesia. Tú tienes que estar preocupándote por la iglesia. Tú tienes que estar preocupándote por los hermanos. Tú te tienes que preocupar qué está pasando también. No con el hecho de cuchichear no, sino preocuparte por las cosas, preocuparte por la gente. Eso, hermanos, dice mucho de una iglesia. De la iglesia si está viva o va a su aire. Así que, hermanos, si pudiera terminar diciendo, sé como Tíquico. Ese sería el sermón. Hay que ser como Tíquico. Pero bueno, creo que lo mismo. Hay necesidad de ver a hermanos que son fieles, que están constantes y que podemos confiar en ellos. Que Dios nos bendiga. Oramos, terminamos. No sé, creo que salió quitando ya Julio. Sí. Estamos pendientes en la oración y de la situación. Padre Celestial, tú conoces cada corazón de los que estamos aquí. Así es, Jesús. Tú sabes nuestra disposición. Yo conozco a mis hermanos de hace tiempo, no sé cómo están, pero me gustaría que pudiéramos estar todos hasta el último momento siguiéndote, manteniéndonos fieles en el compromiso que tú nos has delegado aquí. Señor, tampoco es la manera que nosotros podemos también crecer. Señor, ayuda en las situaciones que estamos viviendo a
poner nuestros ojos en ti. Cada uno tenemos nuestros montes y tenemos nuestros problemas, nuestras circunstancias, pero te pido que podamos poner los ojos en ti. Ayúdanos a sostenernos en fe. Yo veo que no nos apartemos, Señor, de hacer lo que tú nos has demandado, nos has dejado, y el ejemplo. Señor, hay muchos hermanos que llevan muchísimos años también aquí. No basta con estar, Señor, no basta sino de ponerse en tus manos y servir en lo que tenemos, Señor. Lo que tú nos has dado, los dones que tú nos has dado, nuestros dones naturales también, y los espirituales, no para nosotros, Señor, sino para tu iglesia. Padre, ayúdanos a ser verdaderas cartas vivas para los de afuera y para los que están aquí también. Que nos podamos animar unos a otros en el Señor. Y Padre, oramos por la familia del Pastor Julio, por toda la familia. Es un peso, a veces decimos hasta cuándo, Señor. Pero también veo, Señor, el crecimiento que hemos tenido, oh Padre, porque ha habido alguien que ha abierto su casa para ti, para servirte, Señor. Dios mío, protege esa familia, protege las familias de la iglesia, Señor. Dios mío, protégenos para que podamos seguir caminando y sirviéndote como tú nos has demandado. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Que el Señor nos bendiga, querido. Amén. Dios nos bendiga.